In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ingem accende. Emitte Spiritum tum et creavuntur, et renovabis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et eius semper consolazione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros. El fin de la primera semana de los ejercicios es la contrición y dolor de las culpas, purificar el alma de los pecados pasados. Por tanto, esta semana se incluye en esa etapa que los maestros espirituales llaman vía purgativa. El padre Luis de la Palma le dedica toda la primera parte de su magnífico libro, tratado espiritual, El Camino Espiritual. Pues bien, los medios que se usan en esta vía purgativa en esta primera semana son el examen de conciencia, la confesión, la penitencia corporal y la meditación. Ya hemos visto que la meditación parte del último fin para el que fuimos creados, del fin para el que fueron hechas las criaturas, de la muchedumbre de nuestros pecados y culpas, de los motivos que tenemos para dolernos y llorar estas culpas, y las penas y los castigos de los pecados para recuperar el santo temor de Dios y vivir en su santo amor. Por eso es muy importante en toda esta primera semana el examen de conciencia y el caer en la cuenta de cuán necesitados estamos de la redención de Cristo. Por tanto, ya esta primera semana nos coloca en la pista de lanzamiento para en la segunda semana empezar a adentrarnos en las ansias redentoras del corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres y no reciben pago sino ingratitudes, desprecios, sacrilegios, blasfemias e indiferencias. Miremos pues, al introducirnos en la segunda semana, a Jesucristo como Redentor y también como Maestro, mirando con atención el camino que nos enseñó para seguirle. Él es la luz del mundo, y el que le sigue a él, que es el camino, la verdad y la vida, no anda en tinieblas, como dijo él mismo. Juan 8:12. Por tanto, esta primera semana que acabamos de terminar, al llevarnos a la consideración de nuestros pecados, no nos ha hecho quedarnos en nosotros mismos, sino mirar a Cristo, como dice Santa Teresa, al enseñarnos a hacer el examen de conciencia. Mirando su grandeza, veremos nuestra pequeñez. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. No os pido más de que le miréis. Por tanto, los fines de esta segunda semana que empezamos con esta meditación son fundamentalmente tres. El primero, conocer y amar a Jesucristo nuestro Señor y crecer cada día más en ese conocimiento y amor. Segundo, imitarle en todo lo que nos sea posible, sobre todo en su pobreza, en sus dolores, en su humillación, en su cruz. Tercer fin de esta segunda semana. No solamente procurar cumplir todas las cosas mandadas por la ley de Dios o evitar las prohibidas por esa ley, sino aquello en lo que yo soy libre para escoger, entonces no querer decantarme por nada que no sea, al menos a mi pobre entender, lo de más gloria y honra de Dios nuestro Señor. ¿Cuáles son los medios para conseguir estos tres fines?
conocimiento y amor de Jesucristo, imitación de Él, sobre todo en su cruz, y elección libre por mi parte de lo más humillante y pobre, de lo que yo entienda ser mejor en su divino servicio. ¿Cuáles son los medios? Pues primero, la meditación de Jesucristo. De meditación, San Ignacio nos irá llevando a contemplación, que es, al decir de San Juan de la Cruz, más bien una atención amorosa, no tanto un discurso del entendimiento. Dirá Santa Teresa en sus moradas que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Por tanto, a este medio de meditar en Cristo, contemplar a Cristo, saborear el corazón de Jesús, se puede añadir, como ya venimos haciendo, el examen de conciencia, particular y general. Sentados estos preliminares de la segunda semana, habiéndolo encadenado el tema, enlazado con el de la primera, vamos a introducirnos en la meditación del reino de Cristo, que está en el libro de los ejercicios de San Ignacio, fuera del número de las meditaciones de la segunda semana, porque es como el fundamento de todas ellas. Contiene, por una parte, esta meditación del reino de Cristo, todo el intento de la encarnación y de la vida y doctrina de Jesucristo, que fue darse a conocer a los hombres, conquistarlos para que fuesen su reino y llamar a todos los hombres a esta empresa, de manera que para alistarnos bajo sus banderas nos hagamos guerra a nosotros mismos y a la sensualidad y al amor propio mediante la obediencia de Dios. Esta meditación contiene la suma de la perfección, que es la imitación de Cristo, y contiene los diversos grados de esta perfección. El patriarca San Ignacio titula así la meditación: el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Primero, San Ignacio nos lleva a ver con la imaginación lo que él llama la composición del lugar, nos lleva a ver sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Y enseguida pedir lo que queremos, demandar la gracia que quiero, o sea, pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Ahora vienen los 3 puntos. Primero, poner delante de mí un rey humano, elegido de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y hombres cristianos. Segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos, diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir y trabajar como yo en el día y vigilar en la noche, para que después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. El tercer punto es considerar qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cómo sería tenido por perverso caballero y vituperado por todo el mundo. Ahora San Ignacio nos lleva a aplicar esta parábola a Cristo nuestro Señor. Ahora ya no miro ante mí a un rey temporal humano, sino a Cristo Rey eterno, llamando a todos los hombres del mundo y diciéndoles: mi voluntad es conquistar el mundo entero y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, para que, siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. El segundo punto es que quien tenga juicio y razón, o sea, quien sea sensato, ofrecerá su persona al trabajo, a esta empresa de Cristo. Y el tercero es que los que más se quieran afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo contra
Esto es algo muy ignaciano, el agere contra, el obrar contra nuestra comodidad o sensualidad. Haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor momento, o sea, de mayor importancia, diciendo: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante vuestra infinita bondad, delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad, y mi elegir y recibir en tal vida y estado. Hasta aquí hemos citado casi literalmente todo el tiempo a San Ignacio de Loyola. Vamos a proceder ahora a una breve meditación una declaración, mejor dicho, de esta meditación del Rey Eternal, de la mano, como venimos haciendo, del Padre La Palma. Primera parte de la meditación, recordemos que tenía 3 puntos. El primero es la presentación de un príncipe legítimo, Rey universal de todos los príncipes y pueblos, en el cual debemos considerar una serie de cualidades: prudencia, benignidad, liberalidad, clemencia, justicia, cuidado de sus vasallos, en fin, un rey ideal, un rey justo. En el segundo punto meditábamos la plática que hace este rey, la invitación que hace, pero él va por delante, él no se queda en el regalo de su casa, sino que va el primero a la guerra. Él no escoge la comodidad para sí, sino que sus soldados han de vivir como antes va a vivir él, en el comer, el beber, el vestir. Tampoco él se queda en retaguardia en la guerra para animar con su presencia a los soldados, sino que se pone en lo más peligroso y es el primero en los trabajos del día y en las vigilias de la noche. Apenas se hallaría un rey de la tierra que haga esto. Habría casi que retrotraerse a los Fernandos de España y Luises de Francia. Pues bien, si alguien me sirve, sígame, que donde yo estuviere, haya de estar también el que me sirve. Lo había dicho nuestro Señor Jesucristo ya. Juan 12, 26. Y este rey de la tierra promete a sus soldados parte en la victoria. Bien, en el tercer punto de los afectos y sentimientos humanos se levanta el alma a los sentimientos espirituales. Y entonces lo que dicen los buenos vasallos es responder con generosidad a este rey. Por tanto, si rehusasen esa invitación, serían tenidos por infames. Recordemos las palabras de Urías a David: el arca de Dios y Judá e Israel habitan en tiendas de campaña, y Joab, mi señor, y los siervos de mi señor descansan sobre la tierra, y yo voy a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por tu vida y por el bienestar de tu persona, que no haré tal. Segundo libro de Samuel 11:11. Y en otro lugar, en el libro de también segundo de Samuel, pero capítulo 15, versículo 21, se dice la respuesta de Etal al mismo rey David cuando salió huyendo de Absalón: vive Dios y vive el rey mi señor, que en cualquier lugar que te hallares tú, en muerte o en vida, ahí te acompañará tu siervo. Pasemos a la segunda parte de la meditación. El primer punto es considerar ya como este rey a Cristo. Yo he sido por Dios constituido rey. Salmo 2, versículo 6. Pero mi reino no es de este mundo, dice él a Pilato, Juan 18, 36. Porque no es un reino temporal, no promete felicidad temporal,
sino eterna. Con todo, el Señor vino a este mundo a hacer guerra y conquistar su reino, sujetando los entendimientos a la verdad y las voluntades a la obediencia de los mandamientos de Dios, para que el pecado no reine en vuestro cuerpo mortal, nos dirá San Pablo en su epístola a los romanos. A esta guerra llama el Señor a todos y cada uno de nosotros. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Son citas todas del Evangelio, Mateo 10:34. En esta pelea de sujetar los hombres a la verdad y obediencia de los mandamientos divinos, Cristo Rey llevó para sí lo más dificultoso y lo más peligroso. Para él se reservó lo peor. Por tanto, él es nuestro modelo. Si con él sufrimos, seremos con él glorificados, nos dice también San Pablo en su epístola a los Romanos 8:17. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esta es la invitación permanente de Cristo Rey. Mateo 10:38. En el segundo punto vemos que San Ignacio nos decía: todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. O sea, lo que se nos pide es sacrificio de toda la persona, sin reservarnos nada de lo que tenemos o de lo que podríamos tener o valer. Porque el llamamiento de Cristo es eficaz, puesto que Él va por delante. Jesús, puesto sus ojos en el gozo, soportó la cruz y la ignominia y tuvo en menos la afrenta, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, nos dice la epístola a los Hebreos. En el tercer punto se nos exhorta no solo a ofrecer las personas al trabajo, sino a hacer contra la propia sensualidad, amor carnal y mundano. O sea, tanto se aprovecha cada uno en las cosas espirituales, cuanto sale de su propio amor, querer e interés, nos dice en otro lugar de los ejercicios San Ignacio de Loyola. Se trata pues de imitar a Jesucristo y de seguirle en el camino de su cruz, de no ser sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para seguir su santísima voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La cruz del Salvador es lo que hemos de saborear en esta meditación. Y esa cruz de Cristo se reduce fundamentalmente, dice el padre La Palma, a dos cosas: a humildad y pobreza. Humildad en pasar injurias, pobreza en despreciar las cosas temporales. Y esta pobreza es de dos maneras. Una espiritual, que consiste en el afecto, quitando el amor a todo lo material. Otra es la pobreza actual, que consiste en el efecto, renunciando efectivamente a todas las cosas materiales en cuanto podamos. También la humildad podría desdoblarse en dos. Está la humildad de corazón, la humildad espiritual, que consiste en el desprecio de la honra, los puntos de honra, dice Santa Teresa, que son lo que arruinan la vida espiritual, aunque se practiquen otras muchas virtudes. Se pregunta la Santa Doctora: ¿y por qué no medra esta alma? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no mejora? Oh, responde ella, que hay punto de honra, pundonor diríamos, punto de honor. Por tanto, la humildad de corazón consiste en el desprecio de la honra y la humildad actual en pasar efectivamente las humillaciones, injurias o vituperios. Todo esto es lo que pedimos en esta meditación. No estar más inclinados y ofrecidos que a todo lo que nos pida Cristo nuestro Señor. Y por tanto, disposición para pobreza y deshonra. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen, que en el Magnificat nos ha dicho que Dios hizo grandes en ella
cosas grandes en ella, porque miró la humildad de su inmaculado corazón, de quien era esclava fiel del Señor.